a lo que se menciona. Y bueno, el tema básicamente es el matrimonio, divorcio y segundas nupcias, ¿no? Así que esperamos que los hermanos, primero que nada, no le hayamos causado un problema a los hermanos que le asignamos los temas, pero son grandes hermanos, estudiosos de la palabra, y también con esa confianza es que nosotros, los que organizamos esta plataforma, le pudimos pedir el favor a ellos. Hoy día le corresponde a mi hermano Mario Arellano el poder exponer, así que desde ya, mi hermano, muchas gracias también por su tiempo y por su disposición en querer apoyarnos en estos temas. Por lo pronto vamos a ir en oración como corresponde y como lo hemos hecho cada vez que empezamos esta jornada. Y voy a pedir a mi hermano José, por favor, si fuera tan amable, mi hermano José Díaz, si nos puede guiar en esta primera oración para pasar ya al estudio. Hermano, por favor, oremos. Bien, buenas tardes, hermano. Vamos a orar. Amado Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, siempre a través de Jesús, nuestro Señor, porque nos brinda esta oportunidad de reunirnos, Señor, a través de este medio, para estudiar tu palabra, para meditar en ella, Señor, para analizarla y para ponerla en nuestro corazón y tratar, pues, de mantener siempre ese pensamiento en nosotros, de no hacer nuestra voluntad, sino la suya, Señor. Que las opiniones, que las costumbres y los pensamientos que algunas veces nacen de nuestra persona no influyan en tus pensamientos. Que sea usted, Señor, que dirija nuestra vida siempre a través de su palabra y que ella pues nos mantenga firme en este camino en el cual andamos, Señor, a pesar de las adversidades, de las aflicciones y del acecho del adversario que siempre está alrededor de nosotros, buscando a quien devorar, Señor. Y queremos pues poner esta reunión en tus manos, para que sea usted el que nos dé entendimiento, para que nos dé sabiduría y para que nos dé un corazón humilde siempre para aceptar tu palabra. Señor, todo lo dejamos en tus manos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano José, muy amable. Hermano Mario, bueno, reiterar nuestro agradecimiento, es suyo el micrófono, ya está habilitado ¿cómo se llama? El compartir pantalla, si es que lo necesita. Gracias, mi hermano, que Dios lo bendiga. Sí. Bueno, primeramente, buenas tardes o buenas noches, dependiendo donde estén. Gracias por la oportunidad que me dan, pues, de traer este tema. No es un tema fácil. De hecho, darlo en el tiempo que tenemos tampoco es fácil. Es un tema que requiere, yo creo que, varios estudios, pues, porque cada punto que voy a tratar de tocar en este estudio, pues necesita un análisis y una profundidad mucho mayor de la que podemos darle. Yo preparé una presentación para tratar de hacerlo lo más fácil posible y de esta manera poder explicar lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces voy a compartir pantalla, hermanos. Muy bien. Perdón. Matrimonio, divorcio y segunda nupcias. ¿Ok? Es el tema que vamos a tocar hoy. Un tema bastante controversial. Un tema que genera muchas dudas, muchos conflictos. Inclusive genera hasta podemos decir apostasía, ¿no? Voy a volver a compartir porque me sale ahí una... Ahora sí. Ok. Entonces, lo primero es, pues, es un tema controversial, como estamos expresando, un tema que trae muchos pros y contras,
inclusive doctrinas que se han desarrollado. Hay muchas que son muy antiguas, pero también he podido notar que han surgido otras nuevas, pues, que tal vez antes uno no las escuchaba. El matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias está dentro de un contexto, porque es un tema que va relacionado con la familia, pues, y la familia pues está relacionada con la sociedad, está relacionada con las costumbres, culturas del entorno donde se desarrolla la familia. Se ha hecho costumbre, pues, no solamente en el pueblo de Israel, sino también en todo el mundo entero, el rompimiento del matrimonio por cualquier causa, ¿ok? Y esto, pues, causa un gran problema, porque el problema radica no en las personas que andan en el mundo, porque igual estén bien casados o no estén bien casados, si no obedecen la fe se van a perder. Pero sí presenta un problema cuando las personas vienen a los pies de Cristo, cuando las personas quieren obedecer la fe, o cuando ya las personas son cristianos y logran comprender este tema. Jesucristo nos da una serie de enseñanzas que son mandamientos. Y aquí, pues, han tratado de desvirtuar las enseñanzas, los mandamientos que Jesucristo da en estos temas, con el propósito de justificar, ¿verdad?, el divorcio y las segundas nupcias. Aunque dicen que Pablo contradice o agrega cosas que no dijo Cristo, inclusive lo llevan al contexto de la ciudad de Corinto. Sin embargo, Pablo lo que hizo fue confirmar los mandamientos de Jesús y se amplió un poquito más en el tema, pues, o sea, enseñó un poquito más. ¿Okay? Este tema, pues, lo que enseña la Biblia, pues, no las opiniones de los hombres, genera rechazo, ¿verdad? Genera contiendas, conflictos, divisiones, y lo peor de todo, pues, que genera una gran apostasía. Cualquier cantidad de eruditos, de expertos, de teólogos, inclusive cristianos, propagando, pues, una serie de enseñanzas con el propósito de justificar no solamente el divorcio, pues, sino el segundo casamiento o las segundas nupcias. Entonces, el matrimonio es un pacto, pues, y en esto no voy a ahondar mucho porque no tengo mucho tiempo, pero básicamente un pacto, y ya vamos a ver entre quiénes es el pacto, ¿verdad? Como dije anteriormente, está enmarcado dentro de un contexto histórico y cultural. Vamos a estudiar el diseño original del matrimonio, porque ese es el que prevalece, ¿ok? De acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Vamos a tratar de analizar superficialmente la concesión de Moisés en Deuteronomio 24. Vamos a estudiar la autoridad de Jesús, porque esa es la que prevalece en todo esto. Y vamos a enseñar levemente en 1 Corintios 7, porque es un tema y es un capítulo bastante largo, pero vamos a tocar algunos versículos para confirmar, para mostrar que Pablo confirmó los mandamientos de Jesús. La única diferencia fue que Pablo se extendió un poquito más y habló otras cosas, pero en ningún momento hubo contradicción. Entonces, este tema de las segundas nupcias y el divorcio, en el contexto de la Biblia, tiene que ver con fornicación y tiene que ver con adulterio. Entonces, esto es lo que vamos a estar tratando en esta enseñanza. Entonces, vamos a ver el diseño original del matrimonio. Y esto es importante porque así fue que Dios lo diseñó, pues. Entonces, el matrimonio, ¿verdad? Pues está enmarcado, como dije, dentro de una sociedad, de un contexto cultural, está afectado por la familia en el entorno, por las tradiciones y por las leyes e inclusive las autoridades. Pero básicamente el matrimonio, lo que prevalece es el varón, la hembra o la mujer
Yo le puse hembra porque así lo dice Génesis en la Reina Valera 60, y Dios. O sea, el matrimonio está conformado o estructurado por tres. Yo uso la expresión persona para hablar de Dios, ¿ok? Porque de otra manera, cuando uno explica la Trinidad, ¿cómo hace uno para decir que Dios en tres personas si no usa la palabra persona? Entonces, a veces suena raro otros términos. Entonces, yo prefiero usar ese término. Sé que de eso de repente puede crear conflictos o personas que no estén de acuerdo, pero ese es el término que yo uso. Entonces, el matrimonio está conformado por tres personas: Dios, el varón y la hembra. No es solamente varón y hembra, es el varón, la hembra y Dios, tres personas. Y esto lo vamos a tratar de explicar un poquito más adelante. Entonces, en el libro de Génesis conseguimos los orígenes de la humanidad. De estos pasajes extraeremos lo que es el matrimonio o la unión de un hombre y una mujer, según el Creador, no según los hombres. Muchos dicen que donde aparece la palabra matrimonio en Génesis, pero ese es el concepto de matrimonio, pues. Entonces, Génesis 1, del 21 al 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, aquí vemos cómo Dios creó a la primera pareja, pues. En el capítulo 1 nos habla de una manera general que creó al varón y a la hembra. Los creó a la imagen de Dios. O sea que no fue solamente el hombre que fue creado a la imagen de Dios, sino también la mujer. Y el propósito, pues nos lo dice Dios: fructificad y multiplicaos. Entonces, Dios creó un varón y una mujer. En la creación de Dios no vemos la estructura que le dan hoy a las parejas, que es varón-varón, hembra-hembra, varón dos mujeres, varón varias mujeres, una mujer y varios hombres, o como se ve hoy en día, que también varón o hembra y un animal, pues. Eso no existe en el diseño del creador de la humanidad, pues. La pareja tenía que fructificarse, ¿verdad? Ser fecundos, engendrar hijos y multiplicarse. Entonces, estas dos cosas las aprendemos en este pasaje. Hay otro que está implícito. Y lo que está implícito es que Dios aprueba y manda la relación sexual entre la pareja. ¿Ok? Este pasaje derrumba algunos argumentos que utilizan argumentos que usa la misma Biblia para decir que la mujer era un objeto, una cosa en el antiguo pacto, como lo he escuchado ya en varias oportunidades. No es así. Dios creó a la mujer como al hombre, a su imagen y semejanza. A ambos les dio las mismas bendiciones y las mismas cualidades. Ese fue el propósito de Dios. Génesis capítulo 2, versículo del 18 al 20 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, aquí estamos viendo que aunque el capítulo 1 nos dice que creó varón y hembra, en el 2 nos está explicando cómo fue el proceso. Primero creó al varón, ¿verdad? El varón estaba solo por un tiempo, y sigue diciendo el 19: y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y cómo el hombre llamó a cada ser viviente. Ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. O sea, no podemos creer de repente que Dios no sabía que Adán iba a necesitar una mujer, porque todo lo que había creado lo había creado en parejas. Pero la forma como nos está diciendo la palabra nos está enseñando algo, pues, con relación a lo que dice Pablo en Timoteo, que el varón fue creado primero y después la mujer. El capítulo 2 nos enseña que Adán fue el primero en ser creado y estuvo solo por un tiempo. Dios determinó que no era bueno que estuviera solo y creó a los animales.
y no halló la ayuda adecuada para Adán, porque eso es lo que significa ayuda idónea, alguien que está al frente tuyo y que es tu ayuda. Entonces creó a la mujer como la ayuda necesaria para Adán. Génesis 2, 20 al 22, y dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces vemos que hay un proceso desde que el momento que se creó el hombre hasta el momento en que Dios crea a la mujer. Los dos fueron creados a su imagen y semejanza. Pero aquí dice que Dios está buscando ayuda idónea para él. ¿Qué significa ayuda idónea? La ayuda adecuada. Entonces, de este pasaje podemos resaltar algunos puntos importantes que podemos inferir de esta parte de la Biblia. Dice, nos muestra lo importante que es la mujer para el hombre, porque el hombre estaba solo. Si no necesitaba la mujer, Dios no hubiese determinado hacer la mujer, pues. Pero el hombre necesitaba a la mujer. Entonces estamos observando que la mujer es importante para el hombre. Segundo, que es su ayuda adecuada o idónea. ¿Qué significa esto? Esto significa que la mujer complementa al hombre y el hombre complementa a la mujer. Los dos se unen y se apoyan y se fortalecen. Y esto es una de las cosas que nos enseña el diseño original de Dios, la importancia del hombre para la mujer y la importancia de la mujer para el hombre. Ambos se hacen una unidad que se necesita el uno al otro. Y esto nos recuerda pues la unidad de Dios conformado por tres personas, pues, que los tres son uno, porque Dios es uno. Adán lo entendió cuando expresó lo siguiente. En Génesis 2, del 23 al 24, dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Huesos de sus huesos y carne de su carne. No es una referencia solamente a que le hicieron la mujer de su costilla, sino es una referencia a la importancia de la mujer para el hombre. Mucho mayor al simple hecho de que la mujer fue formada de la costilla del hombre. Entonces, este pasaje hace recordar lo que dice Pablo, ¿verdad? En Efesios 5:28, que el varón debe cuidar a su esposa como a su propio cuerpo. No es verdad que los mandamientos de Dios establecen a la mujer como un objeto o como una cosa. No es verdad, eso no es cierto. Dios le ha dado una gran importancia a la mujer. El hombre fue el que desvirtuó. El hombre fue que cambió los propósitos de Dios. Segundo punto, la concesión de Moisés. Y vamos a ver por qué fue una concesión, pues. Es importante aclarar que lo establecido por Moisés no fue un mandamiento de divorciarse. No fue un mandamiento de que se tenían que separar, sino fue una concesión donde él pidió que le diera carta de divorcio a la mujer, pues. En ninguna parte Dios manda al hombre, en ninguna parte de la Biblia, Dios manda al hombre o a la mujer a separarse de su cónyuge. En ninguna parte. O sea, no hay ninguna parte donde eso se establezca. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare, este es un punto importante, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, es la otra cosa que causa cierta duda o cierta confusión, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
¿Por qué Deuteronomio 24:1-4? Bueno, porque básicamente lo que argumentan la mayoría es que Jesucristo lo que hizo fue ratificar lo que está en Deuteronomio 24 del 1 al 4. Cuando Jesucristo habla en Mateo 19, para muchos Jesucristo lo que hizo fue confirmar lo que había hecho Moisés. Y no es así, pues. Entonces, alguna cosa indecente. La palabra hebrea herba o herbab se usa mayormente como desnudez. Aparece 53 veces en el Antiguo Pacto, 32 veces en el libro de Levíticos y parece usarse en el sentido de mantener relaciones sexuales, no solamente desnudez, a excepción de algunos que otros casos. Varios comentaristas bíblicos coinciden en que existió dos corrientes de pensamiento en cuanto al significado de una cosa indecente. El primer movimiento, la primera escuela, la llamaban así, era la más conservadora, y ellos relacionaban la cosa indecente con fornicación o adulterio, y argumentaban que solo en esta condición se permitía la carta de divorcio. Esta escuela se llamaba Shammai, ¿ok? Si vemos, esta corriente de pensamiento se parece mucho a lo que estableció Jesucristo en Mateo 19. La otra parte más liberal no tomaban en cuenta la cosa indecente, sino la expresión si no le agradare. Y establecieron que podía haber repudio por cualquier causa. Esta es la escuela Hillel. Entonces, ellos establecieron que podía haber repudio, podía haber divorcio por cualquier causa. Y esta fue la tendencia que prevaleció dentro del pueblo de Israel. La tendencia más liberal, pues, que la mujer podía ser repudiada por cualquier causa. Entonces, lo que mandó Moisés fue que le diera carta de divorcio cuando repudiara a su esposa. Divorcio, según el diccionario Strong, significa cortar el vínculo, el pacto, romperlo. Repudio significa dejar ir, soltar, dejar en libertad, despedir. Exactamente lo que dice el versículo. Dice, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá. Eso es lo que es el significado de repudio. ¿Ok? De su casa. Más adelante dice, no podrá su primer marido, que la despidió. Vuelve otra vez la palabra despidió. Entonces, y el segundo marido también nombra que la despidió, pues. El esposo debía darle un documento como comprobante de que la había repudiado. Y esto era para proteger a la mujer, porque una mujer sin esta carta, pues iba a tener graves problemas en una cultura que con los siglos se había hecho extremadamente machista, pues aunque cuando se estableció esto apenas estaba el pueblo de Israel unos cuantos años de haber empezado. La mujer repudiada podía volverse a casar y esta es la parte por la cual muchos dicen que Jesucristo lo que hizo fue confirmar lo que había hecho Moisés en Deuteronomio 24. ¿Por qué? Porque ahí la mujer se podía volver a casar. Entonces, claro, si ellos dicen o creen que tienen razón, pues entonces lo que dijo Jesucristo abre la puerta ¿para qué? Para que ellos se puedan volver a casar. A la mujer le era permitido volver a casarse. Muchos utilizan esta porción de la Biblia para decir que Jesús ratificó esta concesión y por tanto en el nuevo pacto la persona repudiada puede volverse a casar, pero eso no es verdad. Vamos a entrar ya a la parte más importante, que es la autoridad de Jesús. Mateo 19, capítulo 19, capítulo 5 y también Marcos capítulo 10. Jesús establece su autoridad y restablece el diseño original de Dios en cuanto a la pareja o matrimonio. Aquí viene un juego de cuestiones de que si el contexto era, Jesucristo está hablando en el contexto de los fariseos, del pueblo judío, sí, o sea, cuando los fariseos le preguntaron para tentarlo, el contexto que ellos tenían en pensamiento era ese. Pero vamos a analizar qué hizo Jesucristo. Pues, la costumbre judía de repudiar a la esposa se desarrolló en base a lo permitido en Deuteronomio y a la interpretación que le dieron los más liberales. Ellos acostumbraban a repudiar por cualquier cosa. Entonces, Mateo 19:3 dice,
Entonces vinieron a él los fariseos, y fíjense bien, ellos vinieron fue a tentarlo, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En este contexto, los fariseos, ¿verdad?, no preguntaron si el divorcio era lícito, porque ellos ya sabían que no, que era lícito, pues Moisés había permitido eso. De hecho, la pregunta, más bien ellos se fueron por la parte liberal, o sea, el lícito del hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Su pregunta tiene que ver con la causa de por qué se permitía el divorcio y si era posible que fuese por cualquier causa. Ellos no tenían duda, para ellos no tenían duda, ellos lo que querían era tentar a Jesucristo. Entonces, Jesucristo sigue hablando, dice Mateo 19:4, él respondió y les dijo, no habéis leído. O sea, está hablando a los fariseos, que son estudiosos de la palabra, ellos se la sabían de memoria, como muchas personas del pueblo de Israel, pues, porque era su obligación aprenderlo de memoria. Entonces dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús parece reprender a los fariseos por la pregunta. Ellos conocían la escritura. Entonces le dicen, ¿no habéis leído? O sea, no han tomado en cuenta el relato de Génesis. Y lo interesante es que aquí Jesucristo se sale del contexto de Deuteronomio 24 y de la costumbre del pueblo de Israel, se sale de ese contexto y se va al origen del matrimonio. Y les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, y cuando dice al principio está hablando de Génesis, varón y hembra los hizo? Jesús se sale de ese contexto histórico y cultural establecido desde Deuteronomio y se va más atrás. Él se va al contexto de la creación de la primera pareja. Él no le interesa lo que están practicando el pueblo de Israel, ni lo que piensan los fariseos. Algunos no toman en cuenta que Jesús está ratificando lo que Dios determinó desde el principio. Cuando Jesús se sale del contexto del pueblo de Israel y se va a Génesis, ya él está diciendo, mira, no es por ahí la cosa. Ya les voy a enseñar cómo es. Dios creó la primera pareja para que vivieran sin separarse. Ese era el propósito de Dios. Claro, la primera pareja era obvio que no lo podían hacer porque no había más mujeres o hombres. Pero Jesucristo lo que está mostrando es que el propósito de Dios era ese, que no se separaran. Mateo 19:5 sigue diciendo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El compromiso y la seriedad del matrimonio lo vemos acá, pues. El hombre dejará de vivir con sus padres y se unirá, vivirá con su mujer y los dos vendrán a ser uno. Dos personas en íntima comunión, con las mismas metas, propósitos, una unidad. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo a los fariseos. Mire, no es como ustedes lo practican, es como lo diseñó Dios. Y sabemos que Él estuvo en la creación, es como nosotros lo diseñamos, es como lo diseñó Dios al principio y no como ustedes lo están practicando. Y aquí viene la parte fuerte, pues aquí recibieron el primer golpe, golpe duro, pues dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y dice claramente, ya aquí no está hablando del diseño original, sino ya está hablando él con la autoridad que tiene, porque él también es creador. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué cosa tan clara está diciendo aquí Jesucristo? ¿Qué tanto podemos darle vuelta a nosotros a una expresión tan sencilla? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús confirma lo sagrado del matrimonio. La participación de Dios en la unión de un hombre y una mujer, porque aquí dice que Dios los juntó, o sea, Dios los unió. El matrimonio está constituido por tres personas, el hombre, la mujer y Dios. Dios bendice y ata esa unión.
En Malaquías 2:14, pues todos los conocemos, dice, Dios es testigo en toda unión entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado, ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Entonces, son 3. ¿A cuántos les gustaría que apareciera un manuscrito antiguo, que eso está, que ha ido avanzando, cuando aparece un manuscrito antiguo y de repente no aparece alguna referencia bíblica, pues ahí ya cada vez que se le cita ese versículo dice, no, eso no aparece en los manuscritos? ¿A cuánto no le gustaría que de repente apareciera un manuscrito por ahí que dije, que eliminara lo que Dios juntó, no lo separe el hombre? Pues a muchos. Pero aquí lo que vemos es que Jesucristo está estableciendo su autoridad y ratifica el propósito de Dios del principio. Ni el esposo, ni la esposa, ni las autoridades, ni las leyes pueden separar lo que Dios unió. Fíjense que aquí en esta expresión, lo que Dios juntó, lo separe, no lo separa el hombre. Dios sacó al hombre de la ecuación, pues como decimos por ahí, pues. Dios sacó al hombre de la ecuación. Dios junta y Dios no permite que el hombre lo separe. La Biblia textual lo traduce muy bonito, muy bien. Dice, por tanto lo que Dios unció al mismo yugo no lo separe el hombre, o no lo separe un hombre. Esta expresión significa enyugar, simbólicamente representando a 2 animales que son unidos con un yugo para realizar un arduo trabajo. Las personas que hacen esta labor de unir 2 animales no pone uno grande y uno pequeño, no pone uno viejo y uno más joven. O sea, no pone uno más débil que el otro, sino que estos 2 criaturas tienen que tener la capacidad, deben tener la misma fuerza. ¿Qué significa esto? Esto es muy significativo, porque lo que está diciendo Jesucristo acá es que el hombre y la mujer están unidos en un yugo. Tienen la misma responsabilidad de jalar hacia adelante. Tienen el mismo valor. Deben esforzarse igualmente, porque cuando las criaturas que están en un yugo jalan, no puedes jalar una sola, tienen que jalar las 2 para poder hacer el trabajo. Esto nos enseña que Dios considera a la mujer tan valiosa como al hombre. Dios no denigra, no trata a la mujer como un ser inferior, como un objeto. Eso es mentira. El hecho de que el hombre lo haya puesto como autoridad, el hombre le haya dado otras cosas, tiene que ver con el factor de que primero fue creado y segundo, con el hecho de que Eva fue la que fue engañada, pues, y con el castigo que él estableció en el libro de Génesis. A los fariseos evidentemente no les gustó la respuesta. Preguntan, ¿por qué mandó entonces Moisés le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlo? O sea, ellos siguen con el tema, porque Jesucristo lo sacó fuera de todo contexto, de lo que ellos querían tentarlo. De hecho, pareciera que lo sacó y los descompensó de tal manera que el propósito de ellos era ver si Jesucristo caía en alguna palabra para acusarlo, y más bien lo que salieron fue muy afectados con esto. La causa por la que tanto los judíos como los hombres no aceptan la voluntad de Dios en cuanto al matrimonio es por la dureza de su corazón. Ese es el problema que existe en la humanidad. Ese es el problema que existe en muchas personas que no quieren aceptar las cosas de Dios por la dureza de su corazón. Jesús corrige el argumento de los fariseos de que Moisés había mandado, como si hubiese dado mandamiento. Él solo permitió, pues. El mandamiento, lo único que él mandó fue a darle carta de divorcio, pero Moisés no mandó a que se separaran de su esposa. Moisés no dijo que la abandonara. Dios no dice en ningún lado que el esposo o la esposa abandone a su marido. En ningún lado, ni siquiera en 1 Corintios 7. Mateo 19:8 dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y vuelve otra vez al principio. Mas al principio no fue así. Vuelve al diseño original. Les está diciendo, mire, cuando Dios creó al hombre y la mujer, no era de esa manera.
ratifica su enseñanza inicial. Al principio no fue así. No era el propósito de Dios que los hombres se unieran en matrimonio y se divorciaran. Para Dios el matrimonio es más valioso y sagrado que para la mayoría de la humanidad. Dios lo respeta y lo valora, pero los hombres no lo hacen. Una de las enseñanzas más polémicas de Jesús, que ha recibido más abuso de parte de los mismos que dicen amar a Cristo y más ataques, es pues Mateo 19:9. Y Jesucristo dice aquí, y yo os digo, esta expresión, y yo os digo, a veces no usaba el yo, aparece muchas veces en los evangelios. Era una forma como Jesucristo establecía lo que él iba a enseñar. La usó muchísimas veces y dice, y yo os digo, lo dice con autoridad, pues. ¿Por qué? Porque él es el Salvador, él es el Mesías, él es Dios. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y aquí establece la diferencia total en cuanto a todo lo que venían haciendo los fariseos y todo lo que viene haciendo el mundo a través de los siglos. Y yo os digo, Jesús establece su autoridad. El Señor, el Mesías, el Salvador, es su mandato. Debe respetarse. El contexto histórico cultural no afecta su mandato. Nos puede ayudar a entenderlo, pero no puede prevalecer el contexto histórico cultural para rechazar lo que está diciendo Jesucristo aquí. De la misma manera como enseñó los fundamentos del reino, aunque en ese momento la iglesia no se había establecido aún. Jesucristo enseñó muchas cosas que nosotros hoy en día, los cristianos, sabemos que son mandamientos para nosotros. Cuando él dice cualquiera, ¿quién es cualquiera? ¿Solo los judíos? ¿O solo los judíos y los cristianos? ¿O es para todo el mundo, incluyendo a los incrédulos e inconversos? Es para todos, cualquiera. Quien repudia a su mujer, quité salvo por causa de fornicación, para explicar primero esto, quien repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Es una expresión muy clara. Quien se divorcia de su esposa, adultera si se casa con otra. ¿Cuántos matrimonios no son aceptados por Dios en este momento? Un matrimonio aceptado por Dios es aquel que en donde ninguna de las partes provienen de matrimonios mal disueltos. Dios es testigo y quien determina si una pareja están realmente casados y aprobados por él. Ellos creen estar casados. Los hombres los ven como casados, las autoridades le pueden dar un certificado, pero Dios los tiene por adúlteros, están en pecado. Es posible que hayan formalizado su matrimonio entre las autoridades, pero si Dios fue testigo de su otra unión, no aprobará esta. Son adúlteros, tanto el esposo casado con la otra mujer como su esposa casada con otro hombre. Los cristianos se sujetan a las autoridades siempre que sus leyes no se opongan o contradigan a las leyes de Dios, porque las leyes de los hombres, el matrimonio lo han desvirtuado completamente. Y termina diciendo, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esta parte de Mateo 19:9, muchas versiones bíblicas ya no lo tienen. ¿Ok? La mayoría de las versiones bíblicas, Nueva Versión Internacional, Biblia Textual, la Biblia Latinoamericana, inclusive la Reina Valera actualizada, omiten estas palabras. La razón es que aparentemente no aparecen los mejores o más antiguos manuscritos, según algunos. Pero lo bueno es que si es verdad que no aparecen en los antiguos manuscritos, ya Jesucristo lo había dicho antes. Entonces no hay caída, no hay escapatoria, pues como decimos. En Mateo 5:32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y aquí sí está certificado, pues. Aquí ya no hay que no aparecen los manuscritos, que los manuscritos más antiguos no están, no, ya aquí no pueden decir
que no está. Existe una doctrina que parece un juego de palabras, porque que dice que el hombre que se divorcia de su esposa, ¿verdad?, y se casa con otra, él está cometiendo adulterio contra la mujer que abandonó. Eso es correcto. Pero entonces esa doctrina dice que su nueva esposa, la segunda esposa, no está en adulterio. Y el varón o el hombre que repudió a su primera pareja está en adulterio con su esposa antigua, pero con la nueva esposa no está en adulterio. Con eso tratan de justificar las segundas nupcias, pero eso es totalmente falso. Porque cuando hablan de adulterio, el adúltero es tanto el que repudió mal a su esposa como la esposa repudiada que fue y se casó con otro. Y vamos a ver porque tenemos unos versículos que nos ayudan a entender eso. Entonces esto es una herejía. La persona divorciada, al unirse con la otra, hace que ésta también esté en adulterio, si no fue por la causa correcta. Hay dos versículos que prueban esto. Primero, según la ley, tanto el hombre que cometió el adulterio como la mujer que se juntó con él, la adúltera, serán muertos. No incluye a la mujer traicionada por su esposo porque ella es inocente. Está en Levíticos 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Están hablando del hombre que traicionó a su mujer y está hablando de la mujer con que el hombre adulteró. El segundo versículo es el de Mateo 5:32 que acabamos de leer. Porque después que dice eso, dice, el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Quién es él? ¿A quién se refiere Jesucristo con él? Está hablando del hombre que repudió a su mujer y se casó. Está hablando del hombre con que la repudiada se casa. Entonces, la mujer fue repudiada por su esposo, se unió al segundo hombre. ¿Qué está diciendo Jesucristo del segundo hombre? Jesucristo dice que ese segundo hombre está cometiendo adulterio. Entonces, esa doctrina de que el adulterio es con la esposa repudiada, pero no es con la que estoy actualmente, eso es una herejía, eso es una falacia. La excepción, salvo por causa de fornicación. Jesús permite una excepción. El esposo o la esposa puede repudiar a su esposo o esposa por causa de haber fornicado y podrá casarse con otra. Ni él ni la otra serán adúlteros ante Dios. Él va a juntar, él va a bendecir esa nueva unión. Ahora, ¿qué pasa con la repudiada o el repudiado o el fornicador repudiado? Hay silencio. Jesucristo no dijo nada. Ese es el mismo silencio que Dios guardó con Noé cuando le mandó usar madera de gofer. No dijo nada sobre usar otras maderas. ¿Por qué tendría que hacerlo? Es el mismo silencio que Dios guarda cuando nos manda cantar con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. No lo menciona, no menciona los instrumentos musicales. ¿Por qué tiene que mencionarlo? Y podríamos citar otros ejemplos. Una ilustración que yo siempre uso es: nosotros, por ejemplo, los que tenemos ya cierta edad, recordamos cuando nuestras madres nos mandaban a comprar comida, a hacer algún mandado. Aquí en Venezuela lo llamamos bodega o el abasto, no sé cómo lo llamarán en sus países. Ella nos decía, mira, yo necesito pan, o cebolla, o huevos, o queso, etc. Ella nos especificaba claramente qué es lo que quería. Ella nunca tuvo que hacer una enorme lista de decirnos, mira, yo te estoy pidiendo queso, hijo, pero entonces no vayas a comprar ni jamón, ni vayas a comprar pan, ni vayas a comprar chupeta, ni vayas a comprar dulce, no vayas a comprar nada de eso. No, ella no tenía por qué decirlo, porque con que nos diera la instrucción, con eso era suficiente. Cuando Dios nos manda a hacer algo específico, no necesita hacernos una lista interminable de lo que no debemos hacer, porque si no, entonces tendríamos una Biblia de, no de este tamaño, sino una Biblia como 10 o 20 veces más grande. Jesús autoriza al ofendido a volverse a casar. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Pero no habla nada del que ofende. Dice, entonces, ¿qué pasa? Él no está autorizando al ofensor. El fornicador no se puede volver a casar. No necesita decirlo Jesucristo. Él solo menciona a quién se le permite la excepción.
salvo por causa de fornicación. Ese es el único que puede tomar la decisión de separarse. No solamente los fariseos quedaron como noqueados, pues, porque ni siquiera le dijeron más nada, sino que los discípulos quedaron totalmente impactados. En casa volvieron a preguntarle a Jesús y Jesús complementa su enseñanza y le dice: quien repudia y se casa de nuevo comete adulterio contra su primera esposa. Pues algunos quieren decir que Marcos es la explicación de lo que Jesucristo quería decir en Mateo 19, pero no es así. Los dos se complementan. Entonces, en casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo, o sea, Marcos 10, del 10 al 12. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Algunos tratan de aferrarse a estas palabras y desautorizar lo que Cristo dijo en Mateo 19:9, argumentando lo que dije anteriormente, o sea, el juego de palabras, que si se adulteró fue con su esposa. Marcos no contradice a Mateo. Los dos se complementan y permiten entender claramente la enseñanza. El punto 4. Pablo confirma los mandamientos de Jesús. Y ya estamos en la hora. Pero este es un tema muy largo y muy profundo para el poco tiempo que tenemos, pero vamos a tratar de terminarlo. Algunos creen que las enseñanzas de Pablo son diferentes a la de Cristo, pero no lo son. Pablo se extendió un poco más y explicó ampliamente sobre el matrimonio. Es importante aclarar que la enseñanza de Pablo no depende de la condición matrimonial de aquellos que estaban escribiendo. O sea, si los que están escribiendo estaban en contra del matrimonio, si estaban a favor del matrimonio, eso no importa. El contexto histórico nos ayuda a entender el uso de ciertas expresiones, palabras, como la condición existente en el momento de escribir. Eso nos ayuda a comprender por qué usaron ciertas expresiones. Por ejemplo, cuando dice: y te vomitaré de mi boca. Bueno, el contexto histórico, cultural, nos ayuda a entender eso. Pero eso no quiere decir que eso es lo que va a prevalecer para decir cuál es el mandamiento. Debe prevalecer el contexto interno para interpretar correctamente la palabra. O sea, la regla de que la palabra misma se explica a sí misma. 1 Corintios 7:2 dice Pablo: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Recuerden que ya en el capítulo 6 venía hablando de que huyeran de la fornicación. Algunos usan este versículo para decir que Pablo está estableciendo que como es importante no caer en la fornicación, pues cada quien debe tener su mujer y cada quien debe tener su esposo, no importa la condición en que estaban anteriormente, pero eso no es lo que enseña Pablo. Aquellos que pueden casarse son los que reúnen los requisitos establecidos por Jesucristo. 1 Corintios 7:6. Entonces dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Algunos quieren llevar esto como a lo que iba a decir más adelante, pero no es así. Sencillamente Pablo está hablando de lo que venía diciendo, de que se separaran por un tiempo para la oración, ¿verdad? Pero una separación momentánea. La Biblia de Jerusalén traduce así: lo que os digo es una concesión, no un mandato. Pablo se estaba refiriendo a lo que acaba de decir en 1 Corintios 7, del 4 al 5. Entonces, en 1 Corintios 7, del 10 al 11, que una de las cosas, hasta aquí es donde básicamente voy a llegar, hay mucho más por estudiar. Dice Pablo: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. El 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, el primer punto es: los que están unidos en matrimonio, la mujer no se separe del marido. Y finaliza diciendo: y que el marido no abandone a su mujer. El mandato es para los dos. Primero se dirige a la mujer y le ordena que no se separe de su marido. No lo deje. Y luego se dirige al hombre, pero es un mandato. Aquí hay una orden imperativa, que la mujer no se separe del marido. Y si por casualidad, por X o asado, se separaron, bueno, tienen que evaluar si están bien ante Dios,
porque la orden es que no se separe. No está autorizada la separación, la está prohibiendo en el versículo 10. Y después dice, y si se separa, y si llegó a pasar, y si hicieron esto, entonces le manda, quédese sin casar o reconcíliese. La Biblia textual lo traduce, si llega a separarse, si ella o él abandona a su pareja, quédese sin casar, porque ya hizo lo incorrecto, ya se separó de su pareja. Entonces, ¿por qué no se puede volver a casar? Porque todavía sigue unida a su esposo. Entonces, Jesucristo no les está autorizando a separarse. Pero si el hombre en su dureza de corazón lo llega a hacer, pues no puede volverse a casar. No hay contradicciones con la enseñanza de Jesucristo, ninguna. Y como no puede volverse a casar, debe decidir si sigue separada y sin pareja o se reconcilia con su pareja. No es libre, ni el pacto entre ellos se ha roto, sigue unida en matrimonio a su primer esposo. Entonces, no está hablando de la separación por fornicación aquí, porque no es el caso que está tratando Pablo. Estas situaciones son las que viven muchas personas que se separan por cualquier causa y su matrimonio no ha sido desatado o disuelto por el Señor. Entonces, ya para concluir, hay mucho que estudiar y decir con relación al tema. En verdad, hermanos, que lo que acabo de enseñar es apenas una parte resumida. Habían otros temas, más versículos en 1 Corintios 7 para analizar, Romanos 7, que también de ahí sacan algunas falsas doctrinas, pero no da el tiempo. Lo que aprendemos de la palabra es, Dios es el creador del matrimonio, lo diseñó de acuerdo a su propósito, varón y hembra. Por la dureza de los corazones de los hombres se introdujo y se permitió el divorcio o repudio. Jesús restableció el orden del diseño divino y permitió una excepción para la separación, salvo por fornicación. En la unión matrimonial participan 3 personas, hombre, mujer y Dios. No es voluntad de Dios el divorcio. Él no manda a nadie a divorciarse. Los que se divorcian por cualquier causa, excepto la permitida, y se vuelven a casar, están en adulterio. Bien, hermanos, esa es la enseñanza. Me extendí un poco, traté de abarcar el tema lo más posible, pero es un tema bastante largo. Que Dios los bendiga. Gracias. Mi hermano Mario, muchas gracias. La verdad es que siempre uno queda con gusto a continuar, pero yo creo que lo que está señalando ha sido muy claro y muy correcto. Y bueno, no cabe duda que este es un tema que no se acaba ahora, ¿no? Sino que vamos a seguir, hablemos, explorándola hasta que sea necesario y que ojalá todos nuestros auditores, tanto en el Facebook como aquí en el Zoom, quedemos sumamente claros con lo que el Señor nos enseña, ¿no? Y poder de alguna u otra manera desintoxicarnos de todas aquellas variantes que de alguna u otra manera tratan de decir lo contrario. Así que muchas gracias, mi hermano Mario. La verdad es que yo en lo personal quedé muy claro y que Dios te bendiga realmente por tu tiempo y por tu claridad de exposición. Vamos a ir en una oración para luego pasar a las preguntas u opiniones que puedan haber dentro de los que están aquí, de los hermanos, hermanas. No sé si mi hermano José Tobías está por ahí, que nos pueda permitir escuchar una oración. Si no, de lo contrario, le pedimos a... Sí, hermano. Ahí está, estoy. Hermano. Un gusto saludarlo, hermanito. Muy bien. ¿Nos puede iniciar, por favor, en una oración de cierre? Claro que sí, vamos a orar. Bendito Dios, estamos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que esta tarde hemos tenido para escuchar tu palabra. Gracias, bendito Dios, por nuestro hermano Mario que la ha expuesto en esta ocasión. Y Padre, que tu palabra esté precisamente en nuestro corazón y conforme a ella nos rijamos y la enseñemos tal y como es. Bendice a cada oyente y bendice especialmente los matrimonios para ser precisamente como tú quieres que sea. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano José. Hermano Néstor, usted que está a cargo del Facebook.
No sé. Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas. Buenas tardes. En Facebook tuvimos a un pic de 15 personas, en este momento quedan 10. Estuvieron Benjamín Urbina Ruiz, un predicador allá de México, pero que vive en Estados Unidos. Soledad Lorca, una señorita de Arica. Alberto Córdoba de Mendoza. Juliana Lamas, una vecina de aquí. María Mojica Güero. Janet Araya, también otra vecina. Carolina Oxa de Mendoza. Marlene González. Gonzalo Valenzuela Nogales, de allá de México. Marta Reina, Roselis de Díaz, esposa del hermano José Díaz. Norma Mendoza, Héctor Ramírez, Marvin Soto, Demetrio Torres, Mateo Martínez, Hilda Mesa. Ahí tuvimos unos 15 personas que estaban ahí pendientes de la palabra de Dios, que ha sido muy bien predicada, muy clara, precisa, y obviamente, como dice el hermano, queda mucho que decir, pero bueno, el propósito es que mañana otro hermano va a traer el tema y seguramente va a ir poniendo otros puntos que a lo mejor son buenos de considerar para poder ir extendiéndonos en esta doctrina. Así que damos saludos a todos los que están en Facebook y a los que están en plataforma aquí presentes también. Y les decimos que mañana este tema estará a las 9 de la mañana, hora de Chile, en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, Pan de Azúcar, PDA. Y que pueden visitar y pueden suscribirse para que vamos a enterar los 100, ya tenemos 87, y que sin duda pueden revisar por cualquier cosa que no les haya quedado clara, haya pasado desapercibida, para que sigan la doctrina tal como la palabra de Dios lo menciona. Gracias, y gracias al hermano Mario. Hermano Oscar. Bien, mi hermano, muchas gracias también. Bueno, este es el espacio para poder participar. Así que el hermano o la hermana que quiera hacer alguna consulta o que quiera aportar en torno al estudio, pues tenemos un par de minutos para poder escucharlos con todo gusto, mis hermanos. Así que están abiertos los micrófonos. Los escuchamos, hablemos si es que tienen preguntas o dudas. ¿Algo que decir, hermanos, hermanas? ¿Algo que señalar? Con todo gusto. Hermano, ¿me escucha? Ah, sí, hermana María, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy día tuve más suerte. Mire, yo solamente quiero decirle al hermano, los felicito. La verdad, en todos los años que llevo como cristiana, primera vez veo un estudio tan exacto y tan claro. Y complejo, ¿eh? Porque Sí, claro. del matrimonio, todo súper bien relacionado. Los felicito y gracias por todo, hermano. Gracias a usted, hermano. Que Dios lo bendiga. Bueno, gracias a usted, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano. Igualmente, Igual. hermano. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi hermana María. ¿Alguien más? Gracias. ¿Algún hermano o hermana que tenga algo que señalar? Ha sido bastante claro. Me imagino que concordamos con lo que dijo la hermana, ¿verdad?, hace unos segundos. Si no es así, hermano, reiteramos nuestro agradecimiento. La verdad es que ha sido una muy buena exposición. Fue bastante clara, precisa, concisa. Y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos, mi hermano Mario. Nuevamente, estamos a la orden, hermano. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia. Y mañana nuevamente estaremos con el mismo tema, pero con otro expositor. Así que tal y cual como dijo el hermano Néstor, ahí van a ir apareciendo otros puntos, ¿verdad? Y vamos a ir, hablemos, juntando cada uno de los textos para llegar a tener la máxima claridad en torno a lo que este tema está causando. Porque, ojo, hoy día el tema del divorcio, como bien lo sabemos, está causando mucha ola, ¿verdad? Sí. No tan solo en el mundo, sino que también dentro de la iglesia. Así que yo creo que estos temas hay que reforzarlos y hay que profundizarlos. Por mi parte, hermanos, hermanas, que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Cuídense harto. Y si Dios así lo permite, estaremos mañana nuevamente conectados a esta misma hora, por este mismo medio, ya sea en Facebook. Un momento. A ver, algo me está diciendo ahí, hermano Néstor, antes de que corte. El hermano Mario, el hermano Richard Rosson dice, hermano, ¿me podría repetir el libro donde autoriza casarse el que fue engañado?
El libro, Sí. Deuteronomio 24, el antiguo pacto, pero no hay nada. Deuteronomio 24, ya. Debe estar Del- oyéndolo, hermano, porque está en Facebook. Ok, Deuteronomio 24, del 1 al 4. muy bien. 24 del 1 al 4. Del 1 al Ya lo, 4. ya lo tiene que haber recogido, hermano. Ok. ¿Algo más, hermano Néstor? No, eso es suficiente. Dice, gracias, dice. Gracias. Lo está Ya lo escuchó, entonces. Un saludo para el hermano directo ahí en Facebook. Sí. Bien, mis hermanos. Que estén todos muy bien. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano Mario. Y nos vemos De mañana. nada. Si Dios mediante. Feliz noche, hermano. Dios le bendiga a todos. Pues cuídense. Gracias, mis hermanos. Gracias. Luego. Compañero, Hola, compañero. mira, ¿Ya vas a cerrar la puerta? sí, pero tengo un trío de José para la próxima semana. ¿Oh, sí? Puro José para predicar. Puros José tienes. ¿Ah? Puros José tienes. ¿A cuántos Josés? Tengo 3, un trío. Un trío. Sí. Hay un José Díaz, José Fariña, José Tobías. 3 entonces. Los 3 Josés. Bueno, José se llamaba el padre, Josefa la mamá, y al hijo que tuvieron le pusieron José. ajá. Los 3 José. Me queda una duda, hermano, buenas noches. Me queda una duda en el matrimonio, pero no quise preguntar porque hay veces, bueno, no sé. Cuando la parte inocente, cuando la parte inocente, No escuchas, se corta. Se cortó. Se cortó la comunicación de la hermana, parece. Sí, sí, ya se no se oyó. escucha. Ahora sí, Ahí. ahora sí, Ahora, hermana, a ver. ahora sí. Ah, bueno, la parte inocente es libre para volver a casarse, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Cierto? Sí, pero entonces sí, la parte inocente, pasan los años y nunca se casó. Pues. Lo estoy diciendo por mi caso. Y es que hay algunas personas que siempre me dicen, ¿y si tu ex esposo regresa, tú volverías con él? Entonces yo digo, eso no es normal, eso no es permitido. Pero me gustaría saber eso. ¿Eso es permitido delante del Señor? Que usted se separó En y este que después caso, pueda... Adelante, compañero. sí. Bueno, José. Iba a decir, hermana, que en este caso lo que dice el Señor es lo que dice Pablo, más bien, o reconcíliese con su marido, ¿verdad? Entonces, hay esa opción. Cuando hay una infidelidad, hay 3 opciones. Una, reconciliarse, o sea, perdonar más bien. Otra, divorciarse, separarse. Y al separarse, tiene la opción de volverse a casar o quedarse igual, soltero o No. soltera. Sí, pero yo me divorcié hace muchos años, yo me divorcié. Entonces, eso es lo que yo digo. Siempre está pues esa duda en mí, porque hay algunos hermanos, bueno, siempre me ha dicho, y si su esposo regresa, digo, pero es que ya yo me divorcié, él se volvió a casar, él enviudó, yo no tengo nada que ver con eso, con ese lado, yo no quisiera pues yo volver como a ese yugo, pero siempre me ha quedado pues esa duda allí y la tengo allí, y entonces por eso les estoy preguntando. Bueno, yo lo veo de esa manera, hermana, que tiene la opción de quedarse así o, en su caso, volverse a su marido.
En este Pero, caso también, hermana, sería interesante saber o es importante saber la razón que usted tuvo para divorciarse hace no, años, ¿verdad? En ese caso. sí, es la única que permite Cristo, güey. Ahí sí no hay problema, Ajá, es porque él se fue con otra persona. no Pero hay problema allí. ajá, el problema, hermano, es que, no sé, es que en estos días escuché en un estudio allá en otra plataforma. Entonces el hermano dice, no, no se puede volver a esto, y que el otro sí se podía volver a casar, aunque hubiera sido el que pecó, y eso fue como una confusión, un boom, y nuevamente hoy escuchaba de nuevo ese audio, digo, pero ¿por qué puede ser así? Entonces en eso, pues por eso me confundí, y les pregunto pues ahora a ustedes, porque sé que sí, me da confianza Hermana, siempre preguntarle a ustedes. Sí, hermano, hermana Berta, Sí, sí, eh, digan. es su decisión, pero yo creo, y ya una vez conversamos, que no sería Ajá. bueno, Ah, porque ya no, tiene, para mí, no, claro, hermano, yo siempre pongo mi caso, pero no, usted sabe que no es, eso en mí no está, ¿no? Yo sé que yo tropezar con la siempre, misma piedra, ¿no? sí, no, yo siempre pongo Pero, expongo mi hermanita, caso. como decía el hermano José, esa es su decisión, Ajá, ¿ya? De que, no hay una posición bíblica en el caso ese. Y como ok. dijo el hermano, tiene tres opciones. Una, reconciliarse, como dice 1 Corintios 7. La otra, separarse. Y la tercera, casarse con otra persona. Sí. Porque seguramente no quiere tropezar con la misma piedra. No, que va, ni con esa ni con ninguna otra. Ni con esa ni con ninguna otra. Estoy muy bien así, gracias al Señor. Una buena alumna aprendió de su historia. No quiere repetir. Sí, no, las paticas no me las vuelvo a quemar. Yo siempre escucho consejos. Qué Ah, bueno, bueno, hermano. era eso. Muchísimas gracias por su tiempo. No, estamos contentos de poder hacer la obra del Señor de esta manera y de las maneras que sea necesaria. Estaremos siempre dispuestos para eso. Así Amén, que hermano. adelante con toda confianza, hermanita. Bueno, pues buenas Hermano, noches. Nos vemos mañana. bueno, buenas noches, hermana. saludo a Carver. Ah, sí, por allí anda el hombre. Ahí está metiéndose todos Bueno, los sábados a la plataforma. qué bueno, qué bueno. Sí. Saludos para él. Bueno, pues Hola hermano, Néstor, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Alberto, Alberto? bien, con mala señal hoy. Lo ¿Mala? escuché un poco por Facebook. eh, no sé, la señal malísima. Ahora lo tengo en ¿Había, video para había poder tormenta? escuchar. Ahora lo voy a escuchar de vuelta. Ha habido todos los días lluvia, ¿Había pero ahora no tormenta? había tormenta, pero no sé. No, ahora no. Está nublado y estos días ha estado tormentoso, pero ahora no. Pero no sé, Ya. no. Lo voy a escuchar de vuelta mañana todo. Vos sabés que hemos estado con varias plataformas viendo el tema del matrimonio. Este, así que todos por ahí tienen su pensamiento diferente. Yo Este, eh, estaba, estaba conversando con... Mañana va a predicar aquí el tema del matrimonio Oscar Arias de Villa María. sí, Y posiblemente. mañana es jueves. Y el viernes va a predicar el tema del matrimonio Luis Castaño de Costa Rica. Castaño. Luis Castaño. Sí, Luis Castaño. Ajá. Sí, Y posiblemente todos tengan pero posiciones diferentes en algunas cosas. yo estuve conversando ¿cuánto se llama? Con Oscar Arias, porque había escuchado un poquito de algo que predicó, ¿cuánto se llama este niño? Ángel Bertrán. Y después leí Sí. otro comentario de otro señor apellido Jaramillo, que también predicó en esa misma plataforma de Villa María, algo distinto, pero más o menos como en la misma dirección. Y entonces yo Y conversé con Oscar y le pregunto por qué no están los comentarios en el video, ¿ya? Entonces me dice que los corta porque, ¿cómo se llama?
se hace muy largo muchas veces. Y me dice, mira, hermano, me dice, yo tengo esta posición. Ni siquiera te pregunté cuál era la posición, esta o la otra o alguna otra. Me dice, yo tengo la posición bíblica. Dios creó al hombre y lo hizo, e hizo un matrimonio de un hombre y una mujer. El Señor dice que hay que mirar hasta al principio. Todas las preguntas de los judíos se terminan allí. El Señor las termina. Yo creo en el matrimonio una vez para siempre. Creo que la persona que ha sido ofendida puede optar por reconciliarse o por separarse, como quiera, y perdonar, en fin. Y que la persona que ha caído en pecado no tiene el derecho de volver a casarse. Eso me dijo así. Le estoy resumiendo la cosa que me dijo. Y, sí. Bueno, nosotros ya... Por eso te digo que lo que conversamos la otra vez, estamos todavía en Facebook, no sé si quieres sacarlo. No, si yo salí de Facebook. No, pero creo que estamos.